Listo, ya. Entonces, estos territorios, estos resguardos, pues son conformados por una o por más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva gozan de las garantías de esa propiedad privada. ¿Qué quiere decir eso? Que un resguardo está ubicado en cierto lugar, ¿cierto? Y gracias a un título, a un documento, tienen esa propiedad y esa propiedad es de ellos. Por ende, es privada porque solo les pertenece a ellos. Y poseen su territorio y rige para el manejo de este y su vida interna una organización autónoma. ¿Qué quiere decir eso? Autónoma es que ellos mismos elaboran sus leyes y todo lo que tiene que ver para que su organización, su territorio funcione de la mejor forma. ¿Cierto? Ellos no se rigen por, yo ya les explicaba en la clase pasada, ellos no se rigen Profe, por lo profe, que, una pregunta. señor Hay que Nicolás. copiar algo, es que acaba de llegar que el internet estaba malo. Mi amor, esta mañana yo les, la profe Daisy, o ayer, el día de ayer, la profe Daisy les envió esta diapositiva, que era lo que tenían que escribir en sus cuadernitos. ¿Listo? Bueno, igual yo me adelanto. Bueno, te recomiendo mucho eso porque eso lo debieron haber hecho en las horas de la mañana. Dime, Isabela Torres. Profe, como antes los indígenas o Colombia estaban peleando con España o los españoles les hacían algo. Ahora España y Colombia están en paz. Sí, mi amor, resulta que a eso se le llamó la época de la colonia, la colonización y el descubrimiento. Entonces, eso es un tema que ustedes van a ver el otro año, pero se los explico así por encimita. Resulta que América nadie lo conocía, ¿cierto? América era un continente extraño para la gente que vivía en Europa, Asia y África. Solo se conocían esos continentes, Europa, Asia y África, ¿cierto? La gente de allí ya había hecho sus recorridos, había elaborado mapas y demás. Entonces resulta que un señor, Cristóbal Colón, que era un navegante, decidió, le propuso a la reina, a los reyes de ese entonces, que quería hacer unos nuevos viajes para conseguir nuevas rutas de comercio para vender sus productos de seda y demás. Entonces, al iniciar ese recorrido, él dijo que iba a buscar un camino más cerca para llegar a la India y poder vender sus productos. Entonces, él empezó a navegar y durante este proceso de navegación llegó a América, pero él pues no sabía que era América, sino pensó que había llegado a la India. Entonces, por eso le puso se encontró directamente con una población que él no conocía y les dio el nombre de indios, indígenas, porque pensaba que era la India y por eso los llamó indígenas. Y de ahí para acá pues viene otro proceso más largo, que es cuando someten a los indígenas, les quitan todas sus riquezas, la gente se ve obligada a seguir sus costumbres, todo lo que traían los españoles desde Europa a seguir todo eso, pues luego las personas de que ya habitaban acá, pues decidieron rebelarse y fue cuando ocurrió la independencia y por eso ya nosotros, Colombia ya no es parte de España, pero pues hoy en día tienen unas muy buenas relaciones políticas. Gabriel Enríquez, ¿vas a preguntar algo? Profe, ya por qué acá en Colombia no hay como una reina o algo así? Porque estos son sistemas de gobierno. Resulta que ese sistema de gobierno se llama la monarquía. La monarquía actualmente no existe acá en Colombia porque nuestro sistema de gobierno es la democracia, democrático. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros elegimos a quien queremos que nos represente como presidente. Por eso acá en Colombia no existen los reyes ni las reinas. ¿Es clara mi pregunta y aclaración para Isabela Torres y Gabriela Enríquez? Sí, profe. Sí, Bueno. señora, profe. Bueno, entonces continuamos con nuestro tema de los indígenas. Debido a todo eso que pasó antes, pues los indígenas han luchado mucho para que respeten, porque pues ellos ya eran los que tenían dominio de estas tierras, entonces han luchado mucho para que les respeten y les devuelvan sus territorios. ¿Por qué? Ellos
siempre su lucha ha sido por estar en una buena armonía con el medio ambiente, ¿cierto? Porque ellos son muy conscientes de todo lo que nos brinda el medio ambiente. Y como hoy en día el ser humano, gracias a que piensa simplemente en el consumo, en que necesito riqueza, entonces tengo que extraer y extraer para ganar, pero no son conscientes de que si, así mismo como yo saco riquezas de la naturaleza, también le tengo que devolver. Y pues hoy en día muy pocas personas hacen esto de forma consciente. Si lo hacen es porque los obliga la ley ambiental los obliga a que tienen que sacar unas licencias y si no cumplen con esas licencias, pues son sometidos a algunas multas o sanciones. Bueno, los territorios con más cantidad de población indígena, pues encontramos la Amazonía, en la cual hay 185 resguardos indígenas que ocupan más de 26 millones de hectáreas. Hectáreas quiere decir que son terreno, suelo que ellos ocupan en todo el Amazonas, que esto equivale a un 54% pues, del territorio amazónico. Además de eso, de 14 de los 185 resguardos ocupan otra cantidad de territorio de la superficie de los resguardos indígenas. Entonces vamos a continuar con un pequeño video, entonces necesito que ustedes también silencien sus micrófonos y apaguen sus cámaras para que puedan visualizar bien el siguiente video. Yo también voy a apagar mi micrófono y mi cámara. ¿Listo, chicos? Hola, soy Héctor Buitrago de Aterciopelados. ¿Sabías que en lo profundo de los bosques amazónicos viven personas que por decisión propia no tienen ningún contacto con el resto de nosotros? Personas que para sobrevivir no necesitan energía eléctrica, no tienen cuentas bancarias, ni siquiera cédula, no utilizan teléfonos y lo más seguro es que no sepan que existen los carros. ¿No lo sabías? A esos grupos de personas se les conoce como pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Se trata de pueblos, clanes o familias que por decisión propia no tienen ningún contacto con personas ajenas a su grupo. Ni siquiera tienen contacto con otros pueblos indígenas. Te preguntarás, ¿por qué viven así? Es una decisión que han venido tomando hace más de 500 años, tras la llegada de los españoles y portugueses. Desde entonces, exploradores y comerciantes han invadido hostilmente. No hablen que dañen el video, por favor. ¿Algún otro presenta problemas de que no pueda ver? Yo sí lo veía perfecto. No, profe, no se veía perfecto. Bueno, Yo veía súper bien, escuchaba muy bien. bueno, chicos, silencio, por favor. Vamos a continuar entonces. Chicos, silencio. Vamos a continuar entonces, de pronto debe ser algún problema de la conexión de ella, ¿listo? Igual en el video que estoy grabando va a quedar. Vamos a continuar con el video, ¿listo? La Amazonía, violentando, esclavizando, torturando y asesinando a los grupos indígenas que ocupaban ese territorio. Algunos grupos se resistieron y se refugiaron en lo profundo del bosque, evitando toda relación con el mundo exterior hasta el día de hoy. Esta decisión se ha mantenido ante las constantes agresiones sobre la Amazonía por parte de caucheros, narcotraficantes, mineros y misioneros que han intentado sacar provecho del territorio y de los pueblos en aislamiento. ¿Te gustaría saber cómo sobreviven sin depender del mundo exterior? Por increíble que parezca, solo necesitan de una cosa, su territorio. Son los únicos pueblos en el mundo que dependen 100% del bosque y sus recursos. Toda su vida gira en torno a su conocimiento del bosque. Así logran cazar, sembrar, construir sus casas y sobrevivir sin depender del mundo exterior. No necesitan luz eléctrica, motores, colegios ni médicos. De hecho, probablemente no saben que viven en Colombia y que existen ciudades. ¿Sabes por qué es importante proteger sus territorios? Te daré algunas razones, pero espero que tú encuentres más. Por una parte, son pueblos que han habitado la Amazonía mucho antes que llegaran los españoles y portugueses. Han mantenido su cultura por cientos de años y son quienes mejor conocen el bosque amazónico en el mundo. Gracias a este conocimiento, se han convertido en los guardianes de la Amazonía,
Protegen grandes extensiones de bosques, los cuales regulan el clima y proporcionan la lluvia que necesitamos. Estos bosques limpian el aire que ellos, tú y yo respiramos. Se trata de la salud del planeta. Profe, se oscureció la pantalla y no se ve nada. Por otra parte, son Se ve muy vulnerables a bien. nuestro contacto. Escuchen. En su condición de aislamiento, no han desarrollado las defensas necesarias para enfrentar enfermedades que desconocen. Una simple gripa podría matarlos en pocas horas. ¿No me crees? Te cuento la historia de nuestro país. Fue a finales de los 80, en la selva de norteamericanos, cocaleros, colonos y poblaciones vecinas del pueblo Nucac. Romper su condición de aislamiento. En poco tiempo el contacto se salió de las manos y muchas personas e instituciones ingresaron de manera Isabela, escucha, Isa. de enfermedades y su Tampoco población se escucha en redujo a mi la mitad. celular, no se ve ni se Sus escucha abuelos nada. hicieron de él. A mí también me pasa lo mismo. Tú tienes el link en el WhatsApp que no y hablar, que no dejan escuchar y apaguen las cámaras. Sabes, por eso es que no te coge, Isa, porque te tienes prendida la Chicos, cámara. por favor, entonces, tengan paciencia que igual los que no lo puedan ver, vuelvo y les repito, en la grabación está quedando grabado ¿Por qué? para que lo terminen de Una ver. niña no puedo, no se ve. Den Y en vez paciencia de pensar, no y luego escucha lo ves, nada. luego lo ves. No Deja que tus interrumpan a los compañeros que- terminen Si de tienen ver. el link en el WhatsApp, lo pueden ver ahorita. Mi amor, sí, que pero ten le paciencia escucha. y luego lo ves, pero por favor permite que los que sí lo están pudiendo ver, lo terminen de ver. ¿Listo? No contactarlos, respetando la manera en que decidieron vivir. Pero no están tan solos como piensas. Algunas personas, organizaciones e instituciones del gobierno se han comprometido con la protección de estos pueblos y de los territorios que cuidan y habitan. Estas personas, organizaciones e instituciones trabajan en conjunto y de manera silenciosa. Esto quiere decir que ayudan a cuidar los territorios de los pueblos en aislamiento sin que ellos lo sepan. Un ejemplo es el Parque Nacional Natural Río Puré. Allí el gobierno, ambientalistas y las comunidades indígenas trabajan de la mano estableciendo un sistema de prevención, control y vigilancia sobre el territorio que habitan los pueblos en aislamiento. Vigilan desde 5 cabañas ubicadas estratégicamente y a través de recorridos por el río previenen cualquier amenaza sobre los pueblos aislados y su territorio. ¿Cómo sabemos que los pueblos aislados están allí? Mira hacia el cielo. Necesitarás algo de suerte para poder verlos, pero a 500 kilómetros de la Tierra, poderosos satélites con cámaras orbitan alrededor de nuestro planeta. Gracias a las fotos que toman, obtenemos pruebas de la existencia de los pueblos aislados y además identificamos las amenazas sobre su territorio, como lo son la minería, tala de bosques, ganadería, carreteras, pistas clandestinas y otros. Usada de manera correcta, la tecnología se convierte en otra herramienta de protección de los pueblos en aislamiento. Pero descendamos de los cielos y aterricemos de nuevo. Las comunidades indígenas también trabajan en la protección de los pueblos en aislamiento, acordando conjuntamente el uso del territorio y sus recursos naturales. En estos acuerdos, por ejemplo, se determinan zonas para cazar y pescar y se dejan intactas otras para el disfrute de sus hermanos aislados. Los abuelos indígenas se comunican con los pueblos en aislamiento a través del poder del pensamiento, algo parecido a la telepatía. Cuentan los abuelos que los aislados dicen estar tranquilos y contentos viviendo de esta manera. Debemos entonces respetar su decisión y dejarlos vivir tranquilos como lo han hecho durante siglos. Los abuelos y líderes de las comunidades saben que es importante que sus nietos e hijos conozcan la existencia de estos pueblos, quienes son los guardianes de la propia cultura. Por eso, desde sus malocas y escuelas les transmiten la importancia de proteger el territorio y los estilos de vida de estos pueblos. Para proteger la decisión de los aislados y todo lo que implica, se ha establecido un escudo protector con el sistema de prevención, control y vigilancia, las herramientas tecnológicas y los acuerdos territoriales de las comunidades vecinas a estos pueblos. El trabajo de los involucrados es fortalecer este escudo y no permitir que sea debilitado por las amenazas de la minería, la tala de árboles y las malas intenciones de contactar a los pueblos en aislamiento. Ahora sabes que en la selva, además de maravillosos paisajes, caudalosos ríos, impenetrables bosques, serpientes, jaguares, caimanes y micos, habitan grupos indígenas que viven libremente y en armonía con su territorio. Ahora que conoces la importancia que tienen, pasa la voz. Proteger es no contactar.
Bueno, continuamos entonces. Igual los que no pudieron ver el video pueden buscar en YouTube este nombre, ¿Cómo viven los pueblos indígenas en aislamiento en Colombia? Así tal cual les va a aparecer a los que no pudieron. Entonces pueden escribir y ver ese video solamente. Bueno. Ok, gracias, profe. Bueno. Que fue tan lindo que no se interrumpiera a nadie. Bueno, chicos, entonces acá vimos claramente, voy a dejar de compartirles la pantalla y voy a poner mi cámara. En este video, pues vimos claramente la importancia de cuidar estos pueblos indígenas. Cuando hay pueblos indígenas que no están aislados como eso, pero los que están aislados hay que protegerlos, ¿cierto? Entonces, por eso, los pueblos indígenas que no están aislados han creado muchas leyes y otras personas también que no son indígenas han creado esas leyes para protegerlos, para que ellos se encuentren bien, para que nadie más les cause daño. ¿Por qué? Porque como veíamos en el video, son muy vulnerables porque al entrar en contacto con otros seres humanos, pues ellos no tienen las defensas. Su cuerpo no está preparado para atacar esos virus a los cuales nunca han tenido contacto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señora, sí. No, señora, profe. ¿Cómo se llama el video, profe? Ya te digo. ¿Cómo viven los pueblos indígenas en aislamiento en Colombia? Profesora, yo sí tengo una pregunta. Dime. Que si el aislamiento es solamente en lugares o también es en islas. En el mundo hay muchos tipos de tribus. Dentro de esas tribus están las indígenas. Entonces, muchos viven en islas, otros viven en selvas y así. Entonces puede ser distintos lugares en los que se encuentren aislados. ¿Listo? Entonces acá, ay, esto no quiere cargar. Vamos a ver. ¿Lo puedo leer? No, ya, espérame que es que voy a mostrarles acá una página. Ay, Dios mío. Esta página. En esta página vamos a ver un video de unos abuelos indígenas que viven en el Nariño y cómo ha estado organizado su territorio, cómo han creado sus autoridades, cómo se han ido organizando. ¿Listo? Vamos a esperar que cargue. Mariana Cárdenas, ¿tienes alguna pregunta? ¿Qué son los pueblos indígenas? Pues son personas indígenas que viven en un lugar y a eso se le llama pueblo indígena. Profe, dile para poder ver mejor. Repíteme que no te entendí. Profe, que dile a todos que apaguen la cámara para poder ver mejor. No te escucho, no se te entiende, claro. Que todos apaguen la cámara, lo que está diciendo Dan. Ok, sí, ustedes ya saben que tienen que apagar la cámara para que escuchen mejor. Profe, que son los fueros. Sí, Gabriela. ¿Los qué? Fueros. ¿Fueros? Pues es lo mismo que un espacio. Apaguen la cámara. Profe. Hola a todos, yo soy J. Mora y esto es Somos Cultura. Esta vez iniciamos este canal para conocer más acerca de nuestras tribus ancestrales y también nuestras tribus urbanas. Hoy hablaremos sobre las tribus indígenas de Colombia. Haremos un recorrido de norte a sur y de oriente a occidente, sobre los guayú, sobre los emberas, sobre los guajivos y sobre los huitotos. En Somos Cultura, estos son los guayú, que viven en los sectores de La Guajira. Los guayú son aquellos que viven en la península de La Guajira. Son aproximadamente 700.000 habitantes. Se caracterizan por sus tejidos, ya que son muy importantes para ellos, al igual que sus colores vivos que reflejan su vida. En Somos
Cultura, estos son los emberas que viven en el sector de la costa pacífica. Los emberas son aquellos que viven en las costas del Chocó. Son aproximadamente 68.000 habitantes y se conocen por sus artesanías tejidas a mano con la hoja de la palma, donde ellos realizan trazos del jaibanismo. En Somos Cultura, estos son los guajiros que viven en los sectores de Meta y Casanare. Los guaivos o sicuanis habitan en las regiones de los llanos del Orinoco, especialmente en los departamentos del Guaviare, Meta y Casanare. Son aproximadamente 40.000 habitantes en todo Colombia. Se caracterizan por sus trajes típicos, especialmente el de las mujeres, y las artesanías tejidas a mano con palma de cumare y colores naturales hechos a base de plantas. En Somos Cultura, estos son los huitotos que viven en el sector de la Amazonía. Los huitotos viven en la Amazonía colombiana, sobre el río Caquetá. Viven en las malocas, casas de madera y techo de palma. Se caracterizan por sus trajes muy artesanales, hechos a mano y con hojas de palma, y colores naturales de plantas, especialmente que son cultivadas en su región. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, dale like y no olviden suscribirse a mi canal. Recuerden que Profe, eso fue muy Chicos. cortico. Es cortico, sí. Yo copié el video, sí. ¿De dónde eran los guayú? De la Guajira. De la Guajira, muy bien. Los guambianos. El Chocó. El Chocó, profe. Oh, Pero había otro. Chocó. En Guaviare, Del Guaviare. Cartagena. ¿Y de qué otra parte? Cartagena. No, no adivinen. Del Meta. Meta, muy bien, del Meta. ¿Y De los Nariño. huitotos? ¿Qué, profe? ¿En Meta o Casanare? No, los huitotos. Huitotos. De Nariño. Huitotos. Nariño. No, de la Amazonía. 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 Entonces, como nosotros estamos viendo qué son los resguardos indígenas y cómo están organizadas sus autoridades indígenas, resulta que hay una organización muy grande de los indígenas que se llama así, como lo vemos acá en la pantalla, Organización Nacional Indígena de Colombia. Esa organización, ONIC. la ONIC, muy bien. Esa ONIC lleva 40 años, ¿cierto? 40 años haciendo ¿qué? Pues trabajando por el respeto de los indígenas, ¿listo? Por rescatar su cultura. Entonces, acá podemos organizar ver, cómo está organizada esa organización, cuáles son sus fines, cuáles son sus propósitos. Entonces, Samantha Gudelo, léeme por favor desde el principio hasta acá. Bueno, profe, pero pues, no, ya te la leo. La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, es una organización de derecho propio con competencia legítima para realizar procesos de concertación entre los pueblos, Carlos, sus autoridades y organizaciones, así como con el Estado y el gobierno nacional, además con facultades para generar políticas que fortalezcan el reconocimiento de la autonomía y el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. muy bien. Entonces, si ven, la idea que tienen estas organizaciones es que sean respetados, que los dejen a ellos realizar trabajar de forma autónoma, creando sus políticas y demás. Entonces, esta organización se rige por unos movimientos indígenas que son la unidad,
el territorio, la cultura y la autonomía. Para ellos eso es importantísimo, siempre estar unidos, trabajar el uno por el otro, porque su compañero indígena esté bien, por proteger su territorio, o sea, que sea libre de minas ilegales, de extracción de madera, de tala de árboles, ¿cierto? Que su cultura prevalezca durante mucho tiempo. Por ellos crean esas malocas y le dan a conocer a las demás personas de su comunidad que existen, que tienen unas tradiciones, cómo actúan y demás. Para ellos es sagrada la madre tierra porque gracias a ella surge y se desarrolla la vida. O sea, para ellos es importantísimo y fundamental, lo primordial para ellos es defender la madre tierra y proteger la vida. Y estar en una armonía y en un equilibrio constante con su economía, con su cultura y con la sociedad de estos territorios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, señora. Sí, profe. Dime. Porque antes trataban tan mal a los indígenas. Lo que te digo, los españoles vinieron a someter a toda la población que existía acá y no respetaron que ellos ya tenían unas costumbres, unas tradiciones. A ellos no les interesó esto y pasaron por alto y los empezaron a obligar a usar vestimenta, los empezaron a obligar a creer en la religión que ellos ya traían desde allá. Profe, pero, Camilo, pero, señor. ¿por qué los españoles hacían eso? ¿Por qué razón? Porque la idea de ellos era vivir cómodos, vivir bien. A ellos no les interesaba lo que esas personas hicieran, porque en ese tiempo no existían algo que se llamaban los derechos, ¿cierto? Los derechos y deberes. Entonces, pues ellos, como tenían más poder, los engañaban y los hacían creer lo que a ellos les convenía. ¿Por qué? Porque los indígenas eran una población muy ingenua en ese tiempo. Y con el pasar del tiempo, pues ellos fueron aprendiendo nuevas cosas y aprendieron a defenderse, por eso crearon sus propias políticas. Camilo Betancourt, dime, Profe, que es basada ¿dónde dice? Depende del contexto. en nuestra organización se rige con los principios del ¿Acá? movimiento indígena. Eso, sí, ahí. Y su quehacer está basado, o sea, por ejemplo, tiene que ver con, ¿cómo te lo explico? Si yo en este momento estoy dándote a conocer este tema, es porque está basado en una información, o sea, que eso que ellos hacen es con el fin de reconocer su territorio, cultura y autonomía. ¿Me hice entender? O sea, como Pues que ahí, sacan esas ideas, o sea, estas ideas de unidad y cultura, ¿para qué las tienen ellos? Para que sean reconocidos para el cuidado de la madre tierra. ¿Sí o no? sí, ya, ahí sí ya entendí. Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta? No, señora. Bueno, entonces vamos a ver, a continuar viendo qué más hace esta organización, qué hace la ONIC. Entonces, Valeria Gil, por favor, léeme esto. Nace la ONIC. En la década de 1960, los pueblos indígenas se integraron a las luchas por la tierra abanderadas por los sectores campesinos. Posteriormente, en los años 70, la conformación del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, motivó la creación de diferentes organizaciones regionales con el objetivo de promover una plataforma política indígena. Muy bien, gracias. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, luego de que ya surgió la independencia, los pueblos indígenas se unieron con los campesinos, la gente que trabaja en el campo. ¿Por qué? Para que ser reconocidos. Entonces empezaron a crear partidos políticos. Hoy en día existen representantes en la Cámara y en el Senado indígenas. ¿Ellos por qué están allí? Pues porque fueron elegidos por sus resguardos indígenas para promover todo esto
que tiene que ver con los indígenas, para que haya el respeto, para que respeten sus territorios, para que no los invadan, para que los protejan de las guerrillas que les causan daño y todo esto. ¿Listo, chicos? Bueno, vamos a continuar viendo qué más es eso de la UNIC. Entonces, Yo quiero leer. a ver, Isabela Torres, esta primera parte, porque ya nos queda poquito tiempo. En los años 80, líderes y lideresas, especialmente los pueblos Pijao, Misak, Coronoco, Nasa, Aruaco, Pasto, Siruani, Ticuani. Embera, amazónicos y de los llanos orientales, entre otros, consideraron que debían constituir una organización indígena de carácter nacional que luchara por la reivindicación de la defensa de nuestros derechos, como también por el fortalecimiento organizativo y político del movimiento indígena. Muy bien, gracias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ellos dijeron, no nos vamos a dar por vencidos, a nosotros nos tienen que respetar, a nosotros nos tienen que reconocer nuestros derechos y organizaron unos movimientos políticos indígenas. ¿Listo, chicos? Para hablar de los indígenas hay mucho tema, ¿cierto? Ellos han luchado bastante por ser reconocidos, porque se respeten sus derechos, sus tradiciones, su cultura. Dime, Samantha Gudelo. Profe, como decía en el video, lo más valioso, bueno, no lo más valioso, pero sí algo valioso para ellos era como crear cositas de tela, como bolsos, cosas así. Exacto. ¿Por qué lo hacen? Tradicional de Mochilas guayú. Eso es algo tradicional que se rescata de ellos. ¿Por qué? Porque nadie más tiene conocimiento de cómo se elaboran estas piezas, qué los recursos utilizan ellos, además de que casi todo lo que ellos elaboran son de recursos de la propia naturaleza